Hoy empezamos los casos entonces con Isabela, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, entonces el caso que traigo el día de hoy fue una paciente que vi en la consulta de ecografía la semana pasada. Es una paciente de 61 años, es mujer. Ella refería que venía a un control. La paciente tenía una sospecha, pues venía con una historia de periferia que reportaba una sospecha de glaucoma por excavaciones aumentadas en ambos ojos, hipertensión ocular a ambos ojos. Tenía unas paquimetrías gruesas además, unos ángulos ocluibles que han sido tratados con iridotomía periférica a ambos ojos, tenía un antecedente de ojo seco y se encontraba en tratamiento con latanoprost y carboxidimetilcelulosa. La agudeza visual estaba en 20-25 ojo derecho y 20-20 ojo izquierdo. A la bimicroscopía en el ojo derecho tenía un BUT corto como algo positivo, una iridotomía permeable y tenía una opacidad cortical de una cruz y nuclear de 2 cruces. Y en el ojo izquierdo tenía un leucoma lineal a las 7 horas, un BUT corto, una iridotomía permeable y tenía un adelgazamiento del iris con sinequias anteriores en el meridiano de las 7 que lo ponían interrogado como un neus y tenía también una opacidad cristalina igual al del otro ojo. La presión estaba en 19 y 20, y el doctor reportaba una gonioscopía en el ojo derecho con ángulos entre 2 y 3, y en el ojo izquierdo todos los ángulos abiertos excepto el superior y el nasal. Al fondo de ojo tenía una excavación de 0,5 y tenía mácula con pérdida de brillo. Entonces, pues el doctor que la revisó en periferia planteó pues la sospecha de glaucoma, continuar igual tratamiento, para el ojo seco continuar con igual tratamiento y dejó interrogado una impresión diagnóstica de neus de iris del ojo izquierdo, para lo cual solicitó una OM. Entonces la paciente llega a la consulta, esta es su ecografía. Entonces, en la ecografía se reporta pues una córnea que en el centro medía 590 micras, tenía adelgazamientos hacia M7, tenía sinequias anteriores de M7 a M9. El resto de los ángulos estaban abiertos, tenía su iridotomía superior permeable, tenía una iridodiálisis en un arco horario en M7 con unas sinequias que iban de raíz de iris a córnea, y en ese mismo sector tenía una córnea que se veía un poco más densa, como se alcanza a ver un poquito en la foto, pero adelgazada con aparentes pues, lesiones internas en sacabocado, que viene siendo como esto que describía la doctora y esto acá. El iris muy engrosado en ese mismo sector, pero no encontrábamos imagen de lesión tumoral ni de neus, y el cuerpo ciliar se encontraba bien y el cristalino bien. Entonces acá hay como unos pequeños videos también de la UM, de la ultraviomicroscopía. Aquí está uno donde se ve pues cómo iba corriendo y cómo aparecía ahí las sinequias y la iridodiálisis en M7, y este es el otro. Entonces con esto pues la paciente quedó con una OM que reportaba sinequias anteriores en un cuadrante, iridodiálisis en M7 y adelgazamiento corneoescleral en M7. Y pues los hallazgos eran compatibles probablemente con un trauma, con las secuelas de un trauma penetrante antiguo. Sin embargo, la paciente pues no refería ningún antecedente de haber tenido un trauma. Ella decía que de pronto de pequeña cuando vivía en el campo, pero pues decía que nunca había tenido pues que ir ni al oftalmólogo ni nada. Y esta es la imagen pues que le tomó la doctora Ferreira con el celular al ojo de la paciente, pues en el cual pues vemos cuál sería como la lesión que al oftalmólogo le pareció un neus. Entonces, bueno, en primer lugar nos parecía como extraño que pues, o sea, que la impresión diagnóstica fuera neus, porque no veíamos como eh, algún signo de neus, pues, o sea, como una imagen sugestiva de neus, como un nódulo en el iris o algo así como para pensar que la lesión fuera ahí. No sé, sabemos si el oftalmólogo se dejó llevar pues por la imagen, digamos, de las sinequias. Em, Sin embargo, pues hizo bien en consideramos que hizo bien en pedirle la UM, pues porque es la que mejor nos puede dar resolución y nos puede valorar de manera completa una lesión de iris, pues por el nivel de profundidad que tiene para tomar la imagen, nos permite ver las lesiones en su totalidad a este nivel,
y además nos permite ver cada uno de los bordes de la lesión, incluido el borde posterior, nos permite ver muy bien los ángulos y además el cuerpo ciliar. Y además, pues en las imágenes anteriores podemos ver que el epitelio pigmentario del iris estaba intacto, no sé, que se respetaba completamente. Entonces también por ese lado descartamos pues que él lo haya mandado como con una sospecha de que fuera más bien algo tumoral e infiltrativo lo que veía ahí en la bio. Y pues por esa parte también descartamos que sea tumoral. Muchas gracias. Sí, muy buen caso y muy bueno que estemos mostrando VM, ¿no? Que es un recurso que realmente subutilizamos. Yo he insistido mucho en que las decisiones de iridectomía periférica deberían estar respaldadas siempre por una medida objetiva del VM. Otro ejemplo de cómo el VM sirve. Muchas gracias. Gracias. Vamos. Gracias, Isa. Continuamos con el caso de Andrea, por favor. Bueno, pues el día de hoy les traigo algo un poco diferente a lo que estamos pues acostumbrados a hacer en la actividad. Y esto pues surgió a raíz de que en mi rotación por segmento anterior en que pues que realicé en la Ciudad de México en La Ceguera, tuve en cirugía pues digamos que pude compartir conocimientos con una doctora, una segmentóloga que es especialista en oftalmología también en el área veterinaria. Entonces yo le preguntaba a ella que me parecía muy interesante y siempre como que había tenido la duda acerca de la visión del águila, que por qué pues era tan definida y pues tenían como este abarque en cuanto a las distancias tan lejanas. Entonces ella me comentaba que pues las águilas ven 5 colores básicos versus los humanos que ven 3 colores básicos. Estas pues tienen mayor cantidad de conos, incluso como lo vemos en la imagen, tiene conos pues para los diversos colores, azul, verde, rojo. Tiene 2 fobias que le permiten ver tanto al frente como a un lado. Estas en la fobia tienen una mayor cantidad de células, tienen 1 millón de células por milímetro cuadrado, versus los humanos que tenemos 200.000 células por milímetro cuadrado. Y algo interesante que también me pareció de estos animales es que tienen como una membrana, se llama nictitante, que es una membrana translúcida que hace, pues, que se ubica en el párpado interno y pues recorre el ojo de adelante hacia atrás cada 3 o 4 segundos y ayuda pues, a expulsar tierra y residuos de la córnea. Y como esta es una membrana translúcida, pues además de la protección de la superficie ocular, también pues digamos que ayuda a la parte de la función visual. Entonces se me ocurría, pues por ejemplo, que esto puede ser algo útil en oftalmología, en patología como por ejemplo en un ojo seco severo, pues que se puede hacer como un implante de una membrana que esté, digamos, constantemente haciendo como este barrido y esta humectación o lubricación de la superficie ocular. Y otro dato importante o que me pareció como muy llamativo es que estas águilas pues tienen una sustancia que se llama pectina que ayuda a la nutrición de la retina y esto facilita que los fluidos pues fluyan a través del cuerpo vítreo a una presión apropiada. Entonces pues digamos que aquí dentro de las cosas curiosas que me pareció de pronto podría ser como en cuanto a patología macular, podría ser algún recurso que se puede utilizar, por ejemplo, en una degeneración macular, pues como nutrición como tal de la retina. Otro dato que me pareció curioso fue en estos animales, que son perros de las praderas. Estos lo que pues hacen es que tienen que vigilar pues a sus, pues digamos a aves rapaces, entonces tienen que mirar hacia el cielo y para eso ellos requieren de una coloración amarilla pues en su cristalino que le permite una protección UV. Entonces pues para darnos cuenta que incluso en la naturaleza ya existen las lentes pues cromóforas incluso antes de que pues nosotros la hayamos inventado pues actualmente.
Entonces es como una invitación a ser más curiosos, pues como a indagar este tipo de cosas que incluso en la naturaleza uno puede encontrar posibles recursos y soluciones, incluso para patologías pues en oftalmología, y se le pueden dar solución a muchas de ellas, ya pues habiendo visto o teniendo en cuenta estos recursos naturales. Muchas gracias. Interesante, Andrea, ese enfoque que pocas veces lo hemos tocado, la oftalmología pues animal, más lo hemos tocado desde el punto de vista terapéutico y cómo aproximarnos a tratar y examinar animales particularmente salvajes. Pero de entender bien las adaptaciones evolutivas que han hecho algunos animales con sus ojos, pues puede ser muy interesante, puede ser muy creativo, proponer soluciones pues creativas como usted lo está haciendo. Tienes que meterse en el campo y seguir adelante. Nos muestra pues que el hombre no está perfecto como creemos, que en términos de ojos hay ojos mejores, y que por más cuento que pintemos, le podemos dar ojo de águila a la gente con un láser, pues no se la vamos a dar, porque el águila es definitivamente muy superior, ¿no? Pero sí estas ideas de los bioquímicos involucrados en los ojos animales, pues pueden ser muy interesantes, de ahí pueden salir ideas muy interesantes. Siga por ahí, Andrea. Muchas gracias. Vale, doctor, muchas gracias. Y hablando, gracias Andrea por esta idea que tuviste, y esto me recuerda que habíamos hecho una sesión de inventos, de innovaciones que se les ocurrieran, de cosas que pensaran que pudieran ser útiles. Tenemos que programar una nueva sesión, Caterine, para que hagamos una, ojalá antes de salir de que se termine el semestre. Listo, doctora, de acuerdo. Bueno, muy bien, entonces continuamos ahora con el caso de Sebastián, por favor. Buenas noches para todos. El caso que les traigo el día de hoy es una corrección de tosis vía anterior. Este caso fue visto y la cirugía realizada por el doctor Gallón, y pues yo estaba en compañía en la consulta. Se trata de un paciente de 76 años con historia de 5 años de evolución de descenso de ambos párpados, con sensación de pesadez, cansancio ocular y obstrucción del campo visual superior y temporal, que lo motivó a consultar. Voy a mencionarle exclusivamente los hallazgos positivos. Lo que vemos en la imagen del examen físico y oftalmológico del paciente, vemos las cejas en buena posición, vemos una dermatochalasis superior de ambos ojos y una tosis palpebral derecha con una distancia más reflejo aproximada de 1 milímetro, y el izquierdo estaba en 0. Al paciente se le aplicó fenilefrina y posterior de 5 minutos se evaluó la respuesta a la misma, y la posición de los párpados quedó en el mismo lugar, por lo cual se decidió en este caso abordarlo vía anterior. El video que les traigo, pues se los traje por pasos y como para ilustrarles más o menos cómo se hace este tipo de cirugía, ya que los traje pues como a colación, porque normalmente estamos acostumbrados a ver muchas correcciones de tosis vía posterior, y ya es el procedimiento de estándar porque se conforma el contorno y el pliegue del párpado superior, pero este sigue siendo un procedimiento vigente en estos casos en particulares. Lo primero que se hizo fue hacer una disección de la piel y el tejido celular subcutáneo, exponiendo el músculo orbicular. Acordemos que en la zona donde hacemos la corrección de la tosis vía anterior tenemos más estructuras que cuando estamos más abajo donde está el tarso. En este caso vamos a incidir sobre la piel, el tejido celular subcutáneo, el orbicular preceptal, el septum, la grasa preaponeurótica, la aponeurosis del elevador, para ver el tarso y así hacer esta corrección de la tosis. Aquí vamos a verlo. Lo primero que se hizo fue, aparte de la piel, la disección en el orbicular. Una vez se expuso el orbicular, se hizo la liberación y cauterización del septum. El septum es esa membrana como fibrosa, medio transparente, y para distinguirlo en la cirugía es que se ve más brillante que como se ve la aponeurosis del elevador. Una vez se abre y se cauteriza el septum, se alcanzan a exponer las bolsas grasas
acordemos que las bolsas grasas superiores son 2 y están inmediatamente anterior a la saponeurosis. En este caso lo que se hizo es no remover los paquetes grasos, sino que se traccionaron para poder exponer la aponeurosis. Distinguimos la aponeurosis porque está detrás de la grasa y aparte que está detrás de la grasa es mucho más blanca que como es el septum orbitario. Otra pauta importante en esta cirugía es acordarnos que la inserción de la aponeurosis es hacia anterior y posterior del tarso y también se inserta la piel. Esa inserción en la piel es la que nos forma el pliegue. Cuando se identificó la aponeurosis del elevador, lo que se hizo fue liberar algunas fibras que tenían su inserción hacia el tarso y se identificó el tarso. En esta imagen vemos la arcada periférica vascular, que pues se ve muy bonita en video, y vemos aquí más abajo el tarso, que es esta estructura fibrosa a base de cartílago y es mucho más rígida que lo que es el septum o lo que es la aponeurosis. Una vez identificadas las estructuras, lo que se hace es pasar un punto colchonero entre el tarso y la aponeurosis del elevador y se hace medial a la pupila, intentando conservar la anatomía del pliegue palpebral superior. Se pasa el punto. Es importante que aquí no se anuda completamente, sino que se deja un nudo provisional y digamos que la cantidad de aponeurosis que se toma depende directamente del grado de tosis del paciente y también de la función del elevador. En este caso me faltó aclararles que la función del elevador del paciente era moderada, estaban 12 milímetros en ambos ojos. Lo que se hace después de que se pone este punto es, se sienta el paciente y se evalúa la posición de los párpados intraquirúrgicamente. Una vez evaluada la posición de los párpados intraquirúrgicamente, se vuelve a poner al paciente en supino, se cierra el punto completamente con un punto permanente y se cierra por planos los párpados. Esta es la foto postoperatoria una semana después. Lo que vemos es que pues, está cicatrizando adecuadamente. Obviamente no hicimos resección de piel, pero vemos que los párpados están bien posicionados, el eje visual está completamente despejado y pues tenemos un resultado satisfactorio. Yo quería traerles este caso porque me pareció como muy bueno para ver la anatomía de los planos del párpado superior sobre todo. Recordar que es un procedimiento vigente y las indicaciones generales son los pacientes que tienen un grado de tosis mayor a 2 o 3 milímetros, que no responden a fenilefrina, y adicionalmente pues darles esas pautas importantes como de que el punto se hace medial a la pupila y que se tiene que evaluar intraquirúrgicamente la posición de los párpados para asegurar que el resultado sea satisfactorio. Eso era lo que les traía para hoy. Sebastián, ¿y ahí por qué no se hizo resección de piel? ¿Un sobradito de piel no había? El doctor sacó un poquito de piel, pero digamos que el paciente lo vimos esta es la foto que alcanzamos a registrar, pero el paciente lo vimos hoy y no alcancé como a subir la foto. Y el edema resolvió y en realidad pues esta parte, que es la zona más edematizada, ya está muy simétrica a la zona del párpado izquierdo. Entonces pues yo creo que es más como la experiencia del doctor, yo creo. Porque como se hace el avance del elevador, también si se reseca mucha piel, se corre el riesgo de que se profundice mucho el surco, y si se profundiza mucho el surco, pues como que la apariencia general del párpado y de la anatomía del párpado se ve como menos juvenil, por así decirlo. Entonces esas son como las consideraciones que el doctor me mencionó respecto a eso. Muchas gracias. Gracias, Sebas. Continuamos, porfa, con Francisco. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos partiendo. Bien, bueno, entonces, buenas noches para todos. El caso que les traigo hoy día es una extrusión de un set de Crawford en un paciente con herida compleja de párpado y vía lagrimal. Entonces el caso es el siguiente. El día 14 de septiembre de este año me llegó al Instituto para Niños Ciegos y Sordos de la consulta prioritaria un
paciente masculino de 45 años, con antecedente de reconstrucción de herida compleja de párpado, más intubación de vía lacrimal del ojo derecho, el día 14 de junio por la doctora Guzmán. El paciente acude a la consulta debido a que hace 24 horas refiere haberse rascado el ojo derecho y al rato vio que se le salió el set de Crawford por ese ojo. Entonces, al momento de la consulta, estaba con dolor y ardor. No refería nada más. Entonces, él traía con su historia clínica y su epicrisis. Y la historia era la siguiente. El día 13 de junio, el paciente sufre un accidente en moto, presentando trauma periorbitario derecho. Hace ingreso al servicio de urgencia de la clínica Imbanaco. Se descarta mediante escáner, lesiones intracerebrales, fracturas y colecciones orbitarias. Fue luego evaluado por oculoplástica, quien describe abulsión completa del párpado inferior desde canto medial, una lesión de la vía lagrimal inferior, con abulsión del punto lagrimal inferior, y una herida profunda con exposición ósea en canto lateral del párpado, que se extiende hacia el párpado superior y compromete la ceja. Además, se evidencian múltiples cuerpos extraños en esa herida. Se ve también pérdida la continuidad de la piel en algunas zonas, piel esfacelada y algunos bordes necróticos. Por lo tanto, se diagnostica herida compleja de párpado superior e inferior, con compromiso de la vía lagrimal inferior del ojo derecho. Es por esto que se programa para cirugía para reconstrucción de párpado e intubación de vía lagrimal al día siguiente. Por lo tanto, el día 14 de junio se realiza la intubación de la vía lagrimal con set de Crawford en canalículo inferior y superior, se reconstruye el canto medial por planos, se realiza una canalículoplastia inferior, una sutura por planos de margen palpebral en el tercio medio y tercio lateral, y también se hace una alineación de cejas y reconstrucción del párpado superior por planos. Entonces, el día de la consulta, el examen físico, el paciente estaba con una agudeza visual lejana sin corrección de 20-20 en ambos ojos, un balance muscular sin alteraciones, pupilas isocóricas reactivas, en la vía microscopía sin hallazgos, estaba también con una presión intraocular de 11 en ambos ojos, y al examen de párpado se podían ver cejas simétricas alineadas de inserción baja. Se veía también una cicatriz en cola de ceja derecha, como se puede ver en esta imagen. El canto medial del ojo derecho estaba de mayor tamaño al compararlo con el ojo izquierdo. Los puntos lagrimales del ojo derecho eran permeables, y el set de Crawford evidentemente estaba fuera de su posición, pero aún estaba dentro de los puntos lagrimales, tanto superior como inferior. No se evidenciaba ni rotación ni ectropión en borde de párpado inferior. Por lo tanto, la conducta de ese día fue, lo primero fue intentar comunicarme con su oftalmólogo. No lo logré, entonces me comuniqué con otro oftalmólogo oculoplástico, quien al analizar el caso indica el retiro del set de Crawford. Ese día intenté el retiro del set de Crawford en consultorio, y la verdad, en consulta de oculoplástica se ve muy fácil eso, pero no es tan fácil como se ve con la gente que ya sabe, porque estuve ahí un rato largo y no lo conseguí. Entonces, luego de eso, me comuniqué con los residentes más grandes, intentamos igual, sin éxito. Entonces, finalmente nos comunicamos con la fellow de oculoplástica, quien amablemente acudió al instituto, y ella realiza el retiro del set de Crawford sin complicaciones. Se formula tras así exocotas por 10 días, y se da orden para la cita con su médico el día 20 de septiembre en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Entonces, como aprendizaje de este caso, me trae que finalmente la mayoría de los pacientes que sufren traumatismo palpebral, lagrimal o orbitario, van a acudir a una unidad de urgencias para su atención. Es allí donde va a comenzar el triage y la estabilización del mismo.
Cuando ingresa un paciente con un traumatismo de esas características, se debe mantener un alto índice de sospecha durante la evaluación del mismo, ya que por más trivial o banal que parezca un traumatismo de párpado, puede estar asociado con lesiones graves que pueden poner en peligro la visión o incluso la vida del paciente mismo. Una vez que se han descartado las lesiones potencialmente mortales, se deben evaluar por orden las afecciones que pueden amenazar la visión. Y dejar para un segundo tiempo las afecciones más externas o estéticas, como puede ser, por ejemplo, una herida de párpado. Ya al descartarse cualquier lesión que me comprometa la visión, puedo irme de una a lo que es párpado. Como ley, las alteraciones del canto medial van a involucrar el sistema de drenaje lagrimal hasta demostrar lo contrario. Y por último, la mayoría de los cirujanos oculoplásticos van a preferir la reparación inmediata del canalículo lacerado versus una reparación con segundo tiempo, ya que se ha visto que las laceraciones que no se reparan precozmente van a conducir a una obstrucción del canalículo y estenosis con una epífora subsiguiente. Y ese era el caso de la estrella para hoy. Bueno, pero me parece que la enseñanza aquí también podría ser, ¿qué fue lo que hizo Kelly que no pudieron hacer ustedes? La maniobra que en verdad la hizo ver tan fácil que todos quedamos como lo hizo como un vaivén, pero la verdad estuvimos haciendo eso mismo, pero no era tan fácil. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? La enseñanza ahí, si quieren, es que cuando tenemos este tipo de intubación, él tiene un nudo. El nudo que hacemos los oculoplásticos en cirugía endoscópica es un nudo muy pequeñito, pero él tiene cierta irregularidad que cuando uno lo tracciona se tapa porque se bloquea. Entonces uno tiene que hacer lo que trataron ellos de hacer, que es moverlo en los dos sentidos hasta que en una de esas hay que hacer un movimiento rápido para que él suelte y pase el conducto. Entonces él no se va a desgarrar nunca porque el material es muy suave, pero uno como nunca lo ha hecho, entonces siente que eso está muy duro y le da miedo que va a pasar algo. No, realmente es hacer una fuerza de derecha, izquierda, pues jala rápidamente un lado y él va a salir fácilmente. Pero Toño, se corta aquí en sí, aquí por jala ahí. El ojo y se jala por la nariz. Sí, sí, muy importante. Entonces, está el asa, tenemos el asa. Entonces, cortamos primero que todo. Hay que enseñarles a todos que no vayan a cortar, por ejemplo, si está el asa a todo lo contrario, en vez de estar salida, está a veces hay gente que se le desgarra porque se la jala por la nariz y queda metida aquí. Entonces, hay que traccionarla hacia afuera para que la veamos, porque esa otra opción es otra complicación, que se la traccionan por la nariz, porque nadie les explicó que se puso una sonda y desgarran el punto lagrimal superior e inferior. Entonces hay que sacarla, se corta, hay que pinzarla para que uno no se le vaya a ir para adentro. Si está toda la salida, pues no va a salir. Ya cuando la tienes, los dos bordecitos, se tracciona suavemente para un lado y para el otro, y en un momento se hace fuerte por el lado superior o inferior, y ella inmediatamente el nudo se entorcha y permite la salida. Pero Toño, yo entiendo que el nudo está acá abajo. Medad inferior. Sí. Ajá, ahí queda. La nariz. Es un asa. Sí. Entonces, Es si un yo asa. jalo, ¿por qué ese nudo? ¿Es que ese nudo se devuelve un poco por el conducto lacrimonasal? No, lo que pasó en este paciente es que cuando se deja salir tanto, el nudo ya queda en la unión común. Entonces se incrusta ahí, es más difícil. Este caso era más difícil porque estaba incrustado. Entonces ahí hay que hacer el movimiento muy suave porque está incrustado. Cuando está parcialmente salido, no está incrustado, entonces sale más fácil y más rápido. Es como un tirón. Sí, cuando uno de pronto... Como amarrarlo a la puerta y tirar la puerta con Literal es como algo así. Cuando de pronto hay algún poquito de resistencia que uno ve que como que no está, que está realmente enganchado, uno puede hacer una pequeña irrigación
para que la irrigación suelte el nudo o el asa del nudo que se incrustó en algún lado y esa suelta y ahí uno lo tracciona y sale. Pero esta es una maniobra y una causa de consulta muy frecuente al servicio de urgencias y todos debemos estar en capacidad de poderlo retirar y no tener que llamar al médico responsable de su paciente y sacar la sonda. Y si el paciente tiene 3 días de cirugía o 1 mes o 2 meses, pues hay que sacarlo. Eso no se puede volver a reponer. Es muy difícil. Habría que llevarlo a cirugía endoscópica y jalar y traccionar, que sería la otra opción, pero es muy complicado. Una pregunta, ¿por qué la necesidad de retirarlo? Porque ya está extruido totalmente y si la dejas ahí te va a desgarrar el común y terminas dañando la vía lagrimal. Ah, entendí. Perfecto. Gracias. Gracias, Gerson. Bueno, Muchas gracias, Francisco. a todos les agradezco. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces el caso que les traigo el día de hoy lo titulé Esclerodermia. Es una paciente que consulta aproximadamente hace 2 semanas, una paciente de 29 años. Acude a control, está en seguimiento por, ella refiere en ese momento su ojo seco. Está actualmente con la Grisel, una gota cada 6 horas y refiere bastante molestia ocular. Refiere que ha sido valorada una vez al año por el servicio de oftalmología. En cuanto a sus antecedentes, la paciente refiere que tiene una esclerodermia diagnosticada a los 22 años de edad. Actualmente la paciente refiere que estaba con micofenolato, sildenafil, fluoxetina, hidroxicina, someprazol y aspirina. Solamente pues ocular con su Lagrizel. Cuando iba a hacer el examen, al aplicarle la gota, como para pues la gota anestésica para hacer todo el examen, la paciente tenía una rigidez impresionante, o sea, no se podía ni siquiera bajar el párpado inferior para aplicarle la gota. Y la paciente se quejó mucho y se quejó mucho de dolor pues cuando se aplicó la gota. A la biomicroscopía, la paciente tenía estos hallazgos. Este es el ojo derecho, tenía en el borde de pestañas tenía descamación leve, tenía telangiectasias en los bordes bipalpebrales, la conjuntiva estaba con una congestión leve, con unos vasos dilatados, de resto córnea transparente, cristalino transparente y normal en el segmento anterior. Este era el ojo izquierdo, también podemos ver que tenía como su descamación leve de bordes palpebrales, pues con su congestión de glándulas de meibomio de igual manera y como los hallazgos muy similares en ambos ojos. El test de Schimmer le dio a ella, que se le hizo, fue muy difícil ponerle las tiritas del test de Schimmer porque no era muy difícil como manipular la paciente y le dio 4 en el ojo derecho y 3 en el ojo izquierdo. Adicional a esto, pues dilaté a la paciente, la hice esperar y cuando la volví a pasar, algo que me llamó la atención en fondo de ojo era que la paciente tenía una excavación de 0,6 por 0,5 más o menos en el ojo derecho y 0,7 por 0,8 en el ojo izquierdo. La paciente pues no refería pues obviamente ninguna alteración visual y en este momento pues por la queja y pues lo que refería a la paciente, perdón, en cuanto a la tinción también tenía una queratitis contata. Y bueno, ya continuando con el examen, entonces decidí aumentarle la Grisel, indicarle cómo aplicárselo adecuadamente porque estaba cada 6 horas. Entonces aumentamos la dosis a cada 3 horas y adicionalmente a eso adicioné el Acrilan por la molestia tan severa que la paciente estaba sintiendo, además de pues el cuidado como ocular de pestañas y esto con el lavado que debe hacer. Me llamó la atención mucho la excavación de la paciente y la paciente refería que ya la veían una vez al año. Sin embargo, la paciente fue muy clara en decir que nunca le habían hecho como un examen tan completo
que porque nunca la habían dilatado, que siempre la consulta era muy rápida, que le mandaban las gotas y ya. Y pues me llamó mucho la atención en este caso. Esta fue también, la paciente me permitió tomarle foticos a las manos. Esta enfermedad, recordemos que empezó hace pues 7 años previos, y empezó, la enfermedad inició con la induración de la piel, sino que ella sentía, era como, ella lo refería como resequedad en la piel, más no como esa induración. Y precisamente fue un oftalmólogo que le hizo todos los exámenes y finalmente terminó con el diagnóstico. Entonces, quise traer este caso porque, como les comentaba, fue un oftalmólogo el que decidió hacerle todos los exámenes autoinmunes a esta paciente. Es llamativo porque esta enfermedad, pues pueden salir los ANAs positivos, sin embargo, eso no significa que sea diagnóstico propio de la enfermedad, porque los diagnósticos ya son más clínicos. Y adicionalmente, pues me llamó la atención los nervios excavados de la paciente y que nadie le había visto esto. Y pues por supuesto que investigué acerca de la esclerodermia y resulta que uno de los componentes que ya está directamente relacionado es unos anticuerpos contra el nervio óptico y contra anticuerpos de la retina. Entonces, por esto los pacientes adicionalmente cursar con un glaucoma. La paciente tenía una presión intraocular normal, se le solicitaron los paraclínicos, aparte del manejo para su ojo seco, pues no se dejó nada más, pues de gotas de antihipertensivas o algo porque la presión no estaba alta y está pendiente valorar a la paciente con los resultados. Muchísimas gracias. Ese era el caso que les traía para hoy. Muy bueno, y tener en cuenta el camello que significa a estos pacientes hacerles cirugía, ¿no? Cuando Sí. no abren el párpado, no hay cómo meter un blefaróstato, entonces uno se puede despistar, se concentra en el ojo, ve los hallazgos del ojo y no ve el entorno que le puede crear unas dificultades tremendas, ¿no? Mañana lo mencionaremos. Muchas gracias. Continuamos con Carlos, por favor. Bueno, buenas noches. El caso que quería traerles esta semana es un caso visto en la clínica oftalmológica en el servicio de urgencias hace aproximadamente 15 días en compañía del doctor Gerson López. Se trata de una paciente de 42 años proveniente de aquí de Cali y el motivo de consulta de ella es control para valoración por córnea. Esta paciente tiene antecedentes relevantes oftalmológicos, una vitrectomía vía pars plana con endoláser por una hemorragia vítrea en el ojo izquierdo. Esto ocurrió en el año 2019, en el mes de enero. Y además fue una paciente que durante su infancia, por motivos desconocidos, no es muy claro realmente por qué, el médico tratante, ella vivía en periferia, en una vereda, le administraba esteroides tópicos de manera continua, causándole pues una catarata. Por esto requirió intervención de facomaldío en ambos ojos. Tiene también el seguimiento por unas erosiones corneales, un hipotiroidismo en manejo actual con levotiroxina. Entonces la enfermedad actual es una paciente que remitía para valoración por córnea, un diagnóstico reciente de erosiones corneales bilaterales. Actualmente nos llega con un manejo de prednisolona 4 veces al día y lubricante protinilglicol más propinilglicol cada 2 horas. La paciente, a la hora pues de indagarle cómo ha estado la evolución, refiere a una mejoría sintomática y tiene una, pues como información adicional, el último cambio de gafas que realizó fue hace 3 años. Al examen físico, pues de entrada uno se puede observar, aunque el cuadro en este caso no está tan florido, un eritema centrofacial con predominio a nivel de los pómulos y nariz. En la parte superior se veían pústulas. Y a la agudeza visual, 20-150 en ojo derecho, con el pinhole mejora a 20-70, en el ojo izquierdo 20-200, que mejora a 20-25. A la biomicroscopía se podían observar márgenes palpebrales donde se evidenciaba una meibonitis, un panus perilimbar en cuadrante inferior de 3 a 9 y cuadrante inferior nasal. El resto del examen con una cámara anterior amplia, las células y tindal negativo,
una pupila redonda y sí se veía claramente pues el lío centrado y claro, y llamaba la atención un BUT disminuido más o menos de 4 o 5 segundos. En el ojo izquierdo, hallazgos muy similares, llama la atención nuevamente pues el glaucoma y la relación con el ojito seco. Al fondo de ojo, sin hallazgos patológicos, una retina que se encontraba herida, un disco óptico con los bordes bien definidos, un anillo retroretinal rosado y una excavación en ambos de 0.3 por 0.3. Entonces, a la toma de la presión intraocular, una presión normal de 12, este caso lo quisimos traer porque hicimos, pues, la paciente ya traía el diagnóstico de rosácea ocular. En este caso, nuevamente las manifestaciones estaban pues tomando cabida, principalmente por el panus y la disfunción glandular que meiboviana pues importante. Y nos llama la atención es que a pesar de que pues es un diagnóstico no tan, digamos, extraño, actualmente sí existe cerca, dependiendo de la bibliografía revisada, más o menos un 50% de los pacientes con estos hallazgos pasan desapercibidos y nunca se llega al diagnóstico claro. Digamos que en este caso nosotros indagamos por el seguimiento de dermatología y a la hora pues de uno revisar la bibliografía y digamos es algo para tener en cuenta, siempre que damos a esos pacientes es importante preguntarles si ellos están haciendo seguimiento por esta especialidad. Se ha demostrado que cuando se hace un manejo conjunto entre ambas especialidades, tanto los síntomas oculares como los dermatológicos tienen un mejor control y un mejor seguimiento. Entonces, al paciente se le continuó el manejo con antiinflamatorios, en este caso ciclosporina, una gota cada ojo durante cada 12 horas durante 3 meses. La ciclosporina, tanto como la bibliografía oftalmológica como dermatológica, lo sugiere como una buena alternativa, inclusive por encima de algunos antibióticos, que son la primera línea en algunos casos. Dado pues de que las principales manifestaciones es la meibomitis, cerca del 60% de estos pacientes cursan con un ojo seco grave y la ciclosporina pues ha mostrado un beneficio para los pacientes. Se le mandó fluorometalona también cada 12 horas y cita de control. Entonces, retomando nuevamente pues la idea de por qué trajimos este caso, es para pues tener en cuenta que esos pacientes siempre mirar la parte externa, muchas veces pues nos quedamos enfocados en nuestra parte, pero hay que tener en cuenta que los hallazgos de los pacientes es constante. El eritema centrofacial de ellos lo presentan de manera crónica y permanente, solamente que en algunos escenarios pues no se manifiesta en su totalidad. En este caso, pues como vemos en las primeras imágenes, la paciente estaba bastante controlada, como les comento, ella venía en seguimiento por dermatología y pudimos continuar pues con el manejo de la úlcera, de la erosión corneal. Este era el caso que les traía para hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna... Muy bueno mencionarlo, ¿no? Porque la rosácea, generalmente esto va con rosácea en la cara. Y es una enfermedad que es medio encartosa, pues es una enfermedad que no tiene una cura, un tratamiento pues muy efectivo, hay que estar como muy pendiente y es multifactorial, ¿no? Exacto. Entonces, pues a veces miramos solo el ojo y no miramos el resto del paciente, entonces mirar la cara a ver si tiene rosácea también, eso nos va a dar la clave, ¿no? De acuerdo. Y pues, doctor, como usted comenta, a pesar de que las manifestaciones oculares se pueden presentar de manera aislada, casi siempre se acompañan de las manifestaciones cutáneas, entonces por eso toma relevancia esto. Bien. Listo. Listo, doctor. Muchas gracias, Carlitos. Continuamos con el caso de Valentín, por favor.
Micrófono. Ya, sino que estamos compartiendo aquí eso. ¿Ahí lo ven? Sí. Muy bien, buenas noches. Entonces, mi nombre es Valentín Morales, residente de primer año de oftalmología. Bueno, el caso que voy a traer pues, fue el día de hoy, fue un caso que vimos conjunto pues, con el doctor Gerson. Fue un niño de 9 años que nos llegó a la consulta pues como un control por una conjuntivitis bacteriana. Más que todo pues el compromiso era en el ojo derecho. Nos llamó la atención, o me llamó la atención pues inicialmente que la madre del niño pues llegaba como con cierta ansiedad, llegaba pues como a un control muy estricto y exigiendo pues como que le hiciéramos una revisión pronto porque estaba muy preocupada pues como por la condición que tenía el niño en el momento. En realidad el niño no se veía pues como con ninguna alteración más allá digamos que de lo común en lo que vemos en una conjuntivitis bacteriana o algo más pues como preocupante. Entonces, estas fueron las fotos pues que pudimos obtener, como era un control, fueron las fotos pues como iniciales que la madre logró tener de los días anteriores, que eran 3 días atrás, en los cuales veíamos pues signos de congestión conjuntival, o sea, abundante secreción sobre el ojo derecho y nada más, sensación de cuerpo extraño pues referido por el niño, pero ningún dolor ni ninguna alteración pues como adicional. Entonces, teniendo en cuenta pues como esa ansiedad que tenía la madre y esa pues como necesidad que tenía ella de darle respuestas si el niño estaba mejorando o no, empezamos pues como a interrogar un poco más acerca de las condiciones pues como del niño o qué era lo que la tenía pues como con esa ansiedad. Contando la historia, entonces la madre nos refirió que más o menos a los 4 años el niño había presentado episodios de conjuntivitis a repetición. Y una de esas conjuntivitis empezó a asociarse a cefaleas. Uno de esos episodios se hacían pues como los manejos iniciales, se hacían manejos pues como con antibióticos y tenían buena respuesta, pero ya empezó a tener pues episodios en los cuales no había mejoría y el paciente pues ya se empezaba a asociar un poco más a cefalea y se volvían más repetitivos pues los episodios. Uno de esos días ya se asoció pues el diagnóstico de conjuntivitis con sinusitis y se le hizo el manejo antibiótico por parte de oftalmología inicialmente con gotas pues con el manejo pues que se hace siempre y en la parte de sinusitis ya por medicina general hicieron el manejo pues oral que manejan pues como amoxicilina clavulanato pues que es como el basal. Posterior a eso, el niño no presentaba mejoría, inició con fiebre y la cefalea fue aumentando, por lo cual ya la madre asistió pues con el niño de servicio de urgencias, en el cual el niño empezó ya a tener convulsiones y empezó a perder pues como el estado de conciencia, por lo cual pues fue ingresado. Posteriormente, en valoración pues por parte de pediatría, se encontró que el niño tenía entonces en una tomografía un absceso frontal que era consecuencia de una fístula de origen del seno frontal y requirió pues un abordaje quirúrgico emergente, por lo cual el niño estuvo hospitalizado en UCI por varios días, casi meses, y tuvo pues como bastante pues como un periodo de crítico, pero salió bien y las complicaciones pues no fueron mayores. Entonces, por eso encontramos pues como la relación de la ansiedad que tenía la madre y la importancia pues como el control estricto en este paciente en especial y en todo tipo de pacientes. Entonces, el mensaje que me traía esto o el mensaje que me dejaba de la enseñanza era tratar de ir un poquito más allá de lo que vemos comúnmente. O sea, hay patologías como estas que pueden ser pues como listo, la conjuntivitis de siempre, pero si hay algún signo adicional, cefalea, sobre todo en un niño, o si hay alguna otra cosa que nos diga por qué está repitiendo tanto. Muchas veces uno piensa que la ansiedad de las madres es simplemente pues como algo basal, pero ellas ya tienen pues como datos adicionales o cuitas adicionales que no las conocen bien, pero nos tratan de expresar y que nos pueden llevar a diagnósticos más tempranos como estas patologías y tener en cuenta que nosotros vamos a ver también entonces el puente inicial o la ventana inicial para identificar las mismas. Y entonces tener como más en cuenta estas cositas y estar más pendientes del desenlace pues como de esto y ya. Listo, es lo que les quería como traer el día de hoy. Muchísimas gracias.
Valentín, importantísimo caso. Excelente porque, pues digamos uno, la verdad, yo veo muchos niños, no tanto en urgencias, porque no veo urgencias relativamente, pero sí unas conjuntivitis a repetición y que se asocien a cefalea, pues imagínate, ahí mismo vamos a prender el bombillo todos y pensar en este tipo de fístulas, cosa que es muy rara, pero fíjate que se puede presentar y muy bueno que nos lo haya puesto de presente para tenerlo en cuenta y que ustedes investigaron bien la historia previa y que la mamá fue capaz de contarles todo cómo había sucedido. Excelente caso, Sí, muchas gracias. sí, Doc, la ideal hubiera sido que la madre nos hubiera proporcionado pues como las imágenes, pero lastimosamente se nos perdió el seguimiento ahí como para tener como más de la historia inicial. Pero no quería dejarlo pasar pues como para como la enseñanza que nos deja. Muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias, Muchas Valentina. gracias. Y ahora para finalizar, continuamos con el caso de Cata, por favor. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Cata. Entonces yo les traigo un caso de unos defectos atípicos en el campo visual, lo vi al conjunto con el doctor Alfonso Mendoza. Se trata entonces de una paciente femenina de 81 años con un diagnóstico de glaucoma crónico de ángulo abierto que existe en control con los resultados de un campo visual. Entonces, como antecedentes tenemos que patológicos niega, oftalmológicos tienen pseudopaquia en ambos ojos, farmacológicos están manejo con dorsolamida timolol una gota cada 12 horas, y quirúrgicos tienen una capsulotomía asociada del ojo derecho. En cuanto al examen oftalmológico, estaba viendo 20-30 por ambos ojos, el niño se encuentra centrado y claro, la presión está en 12 dentro de metas y tiene un fondo de ojo con unas excavaciones de 0,7 en el ojo derecho, 0,6 y 0,6 en el ojo izquierdo. Entonces se le deja como diagnóstico el glaucoma crónico de ángulo abierto. Entonces vamos a ver el campo visual. Este es entonces el primer campo visual que nos trae la paciente, que es el 31 de agosto del 2021. Este es un campo que se encuentra fiable, tiene la edad anotada del paciente, tiene una corrección adecuada y los falsos positivos y los falsos negativos están dentro de los límites esperados y se evidencia entonces en el ojo derecho un defecto de tipo periférico. En este campo visual, entonces, en el análisis de GPA, que es el análisis de progresión en glaucoma, entonces lo que vemos es que los triángulos blancos nos van a indicar que se presentan cambios nuevos en este estudio que van a ser sugestivos de deterioro, pero ya que son unos cambios pues atípicos, que es lo que voy a mostrar más adelante, se decide entonces repetir este estudio. Entonces, este es el análisis, el GPA resumen, entonces esto lo que nos muestra es el BFI, en cual se muestra cómo se ha visto en el primer examen, que es el de febrero del 2018, y en el segundo examen, que es el de febrero, que es el de marzo del 2019, y con respecto al examen que estamos evaluando, que es el de 31 de agosto, cómo se encuentra una disminución del BFI en este campo, sugiriendo entonces como un tipo de progresión. Pero tenemos que tener en cuenta entonces que los defectos más frecuentes en cuanto al glaucoma, lo que vamos a encontrar son los defectos arqueados, como les traigo a mostrar en esta foto, los escalones nasales, los escalones temporales, los defectos de fijación paracentrales y los defectos en su totalidad, como los que vemos acá. Pero no muy frecuentemente los defectos periféricos, que es lo que presenta la paciente. Por eso entonces se decide la toma de un nuevo campo visual. Este es el nuevo campo visual que trae la paciente, que es del 25 del 25 de septiembre de este mismo año. Entonces, aquí vemos cómo va a desaparecer entonces el cambio periférico y lo que se ve entonces es un escalón nasal y superior e inferior. Entonces, teniendo en cuenta entonces este primer examen, aquí mostramos el GPA resumen. La curva se muestra a la baja, pero cuando se genera la eliminación del campo que está anormal, entonces la curva del BFI aumenta y esto se evidencia en el examen de mano derecha. Entonces, pues igual encontramos que hay un cambio, pero no es tan grande como con el cambio previo que estábamos mostrando con respecto a si teníamos en cuenta este otro campo. ¡Ay! Perdón.
Entonces, este es por último, entonces por eso mismo no decidimos que se elimina entonces este examen para que los parámetros de seguimiento sean adecuados y la paciente entonces pueda tener una adecuada evaluación. Como aprendizaje les queríamos traer que con el doctor Mendoza que entonces los campos visuales se trata de una prueba que es totalmente dependiente de las correctas indicaciones del operador como de la colaboración del paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta de que entre más campos haya realizado el paciente, más fieles serán los resultados. Siempre debemos recordar determinar la fiabilidad del estudio, entonces con la edad, la duración de la prueba, la corrección óptica que esté correcta del paciente, el tamaño pupilar que debe ser entre los 3 y los 4 milímetros, que los falsos positivos no superen el 15% y que los falsos negativos no superen el 33%. Siempre debemos conocer entonces los defectos más comunes asociados al glaucoma, que son entonces el escalón nasal y los defectos arqueados, y también conocer entonces los defectos que nos pueden generar errores, como son a nivel de los artefactos, el lente, que es lo que vemos a nivel periférico, cómo se genera entonces esa mancha. Siempre se debe evaluar entonces de manera comparativa y secuencial todos los campos visuales a la luz de la exploración del paciente. Eso era todo lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bueno cuando traen interpretación de exámenes, sea